14 al versículo 18. Entonces, si pueden seguirnos, vamos a leer Romanos 9, versículo 14. Y voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Entonces, si alguien quiere seguirme, pueden buscar en su Biblia digital. Si es que no tienen la Biblia de las Américas, si la tienen, síganme ahí con sus Biblias. Y si les gusta seguir en la Reina Valera, síganlo ahí también. La verdad es que es prácticamente igual. Lo único que cambia son los vosotros y todo este lenguaje. Buenas noches, más español, porque las Américas fue hecha aquí, ¿no? En América Latina. Entonces vamos a leer. Dice el versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque, versículo 15, Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. ¿Okay? Entonces es el pasaje para el día de hoy. Ahorita nada más nos vamos a concentrar en los primeros dos versículos. Primeros tres versículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que es un pasaje bastante denso. Entonces quiero que vayamos poco a poco a través de este pasaje. Y vamos a hacerlo a través de un tema que se titula, denme unos segundos, se titula La justicia de Dios. La justicia de Dios. O si quieren ponerle algo un poquito más atractivo, pueden ponerle la verdadera justicia de Dios. ¿Sí? La verdadera justicia de Dios. Ok, vamos a recapitular qué es lo que hemos visto hasta ahorita. Básicamente lo que hemos estado observando es que hay una doctrina que se llama la doctrina de la elección incondicional de Dios. ¿Ok? La elección incondicional de Dios. ¿Qué hace referencia a eso? Hace referencia a que Dios elige sin nada de lo que haya en nosotros. Por eso es incondicional. No depende de ninguna condición en ninguna persona. No depende de qué tan buena va a ser esa persona, qué tan mala va a ser esa persona. No depende de si va a tener fe esa persona o no va a tener fe. No hay ninguna condición. En otras palabras, Dios elige solamente y puramente por su propia decisión. ¿Sí? No hay nada fuera de él que mueva la decisión de salvar a alguien. Es lo que hemos estado observando. Y si notan, si quieres dejar abierto porque está el estudio. Va. Y entonces, la razón por la cual seguimos con este tema es porque Pablo lo está viendo de forma extensa en todo este capítulo, ¿no? Y responde también a las objeciones. Ya lo que tenemos que notar ahí es que nosotros como humanos somos muy dados a tener objeciones a las doctrinas de Dios. O sea, todo lo que Dios nos enseña, solemos tener objeciones nosotros. Y decir básicamente esto no lo podemos recibir, ¿sí? Sobre todo porque nosotros, si piensan bien en su crianza, perdónenme, estamos colocados en una cultura que es muy individualista. Y es una cultura que entonces tiende mucho a resaltar la libertad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Tiende a resaltar que tú tienes que ser la persona que maneja tu propia vida. ¿Sí? Y por lo mismo, cuando llegamos a este tipo de doctrinas que nos están diciendo Dios es el que está en control de absolutamente todo, recibirlo. ¿Ok? Pero por lo mismo tenemos que observar bien estas escrituras y esforzarnos nosotros para que podamos recibir con un buen corazón estas enseñanzas de parte de Dios. ¿Sí? Ustedes recuerdan uno de los motivos de la escritura, de acuerdo a Pablo, en Romanos capítulo 15, chequen Romanos 15, versículo 4. Dice Pablo que uno de los motivos de la escritura, perdónenme, es que nos provea a nosotros de esperanza. O sea, estas doctrinas no son para que tú te desanimes, no son para que tú decaigas, sino son para que tú tengas esperanza. Dice el versículo 4, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió,
a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Noten. O sea, uno de los objetivos de la Escritura es que nosotros tengamos enseñanza, sepamos, conozcamos acerca de las cosas, de cómo es el mundo, de cómo es la salvación, ¿sí? Que nosotros tengamos consuelo, o sea, no solamente que esta enseñanza se quede en algo intelectual, sino que genere en nosotros consuelo y que genere en nosotros esperanza. Y eso es lo que tiene que pasar con la doctrina también de la elección. Cuando tú recibes esta doctrina, tienes que recibirla con gozo, como una buena enseñanza, la verdad, ¿sí? Como una enseñanza que te provee de consuelo y de esperanza. ¿Okay? Así que el objetivo del día de hoy es ir en contra de una objeción en específico, que nos quitaría a nosotros la enseñanza, el consuelo y la esperanza. Y buscar estas tres. ¿Sí? Entonces, ir en contra de cualquier mala enseñanza y de cualquier cosa que evite que nosotros tengamos consuelo y esperanza. Porque lo que surge mucho cuando vemos la doctrina de la elección es esta objeción. La objeción dice así, dice, Dios es injusto si elige quién va a ser salvo. Esa es la objeción. Entonces muchas personas cuando se encuentran con esta doctrina de la predestinación dicen, esto no puede ser porque si Dios elige, significa que Dios es injusto. ¿Sí? Pero no es así. Esa es una mala enseñanza, perdónenme, que quita la esperanza. Ahorita vamos a ver nosotros la buena enseñanza. Entonces vamos a verlo de la siguiente forma. Primeramente, vamos a observar de dónde surge esa objeción. ¿Por qué la gente puede pensar que Dios es injusto? En dos palabras. ¿Sí? ¿De dónde surge la objeción de decir que Dios es injusto? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la objeción? Es que Dios es injusto. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice el versículo 14, chequen. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces a la enseñanza que acabamos de ver? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde, de ningún modo. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene la objeción? Del versículo 14. Viene, en este caso, de lo que acaba de comentar Pablo. Como Pablo sabe y ya ha ido por sinagogas y ha enseñado a muchas personas esta doctrina, sabe cuáles son las principales objeciones que dan las personas. Y en este caso él coloca la objeción, la plantea como una pregunta y la aborda para decir por qué no es una objeción verdadera. ¿Sí? En este caso, lo que ha dicho hasta ahorita que generó esta objeción es lo que venía en los versículos anteriores, en el versículo 7 al versículo 13. Que si ustedes recuerdan, lo que decían estos, chequen el versículo 11 al 13, decían que Dios había seleccionado a una persona en lugar de otra, pero lo había hecho, dice el versículo 11, cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. O sea, Dios eligió a una persona y no a otra, sin ninguna cosa que hubiera hecho esta persona, sin nada dentro de sus acciones, dice, no había hecho nada ni bueno ni malo, ¿sí? Y aún así la eligió, ¿sí? Y dijo, versículo 12, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, ¿sí? El punto ahí es que el favor de Dios en la elección no se basa en lo que hacemos, no se basa en lo que pensamos, en lo que sentimos o en lo que elegimos, sino solamente en Dios. ¿Sí? Y escuchando esto, las personas reaccionaban diciendo, entonces esta elección de nuestros destinos personales y eternos hace que Dios sea injusto. ¿Sí? Noten, es lo que está yendo en contra Pablo. ¿Sí? Y noten que se resalta más sobre todo por el versículo 16, porque el versículo 16 lo enfatiza otra vez. Chequen el versículo 16, que ese ya está dentro de nuestro pasaje de hoy. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que no depende, ¿qué cosa? No depende, en este caso, la elección
No depende de la elección, porque es lo que está hablando en estos versículos, ¿sí? No depende de la elección del que quiere, no depende de la elección del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? O como decía el versículo 11, del propósito de Dios conforme a su elección. ¿Sí? Entonces, cuando está diciendo eso del versículo 16, está subrayando que no depende de lo que una persona hace, ¿no? Las personas y su voluntad humana no generan la elección de Dios. ¿Sí? Entonces ahí es donde está surgiendo la objeción. Porque cuando escucha alguien eso, entonces dice alguien, ¿dónde queda entonces mi voluntad humana? ¿Sí? ¿Qué sucede con mi voluntad? ¿Ok? Es la pregunta que surge a las personas. Entonces, si la condición final y decisiva de la elección es Dios, entonces no soy yo. ¿Dónde quedo yo? ¿Sí? Pero eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Entonces, estas personas objetan y dicen, Dios es injusto porque no basa su elección en nada en nosotros. Es injusto porque elige quién creerá y quién se salvará, y quién se rebelará y quién se perderá. ¿Okay? Y Pablo pregunta entonces, ¿diremos, hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Okay? Les voy a decir cómo es que yo he escuchado estas objeciones en algunos momentos. Porque yo las he escuchado de esta forma, chequen. Pero es que les voy a pasar aquí también en el chat, para que las tengan si alguien las quiere. Es que he escuchado esto, chequen. Entre paréntesis viene una respuesta corta que se puede decir. ¿Okay? Dice, ejemplo, una opción. Si Dios elige, significa que Dios envía a gente al infierno que no lo merece. Y por eso es injusto. Dios envía a gente al infierno que no lo merece. Estas personas. ¿Sí? Esa es una objeción. Una segunda objeción es, Dios le está quitando la oportunidad de recibir salvación a ciertas personas. ¿Okay? Dios le está quitando la oportunidad de recibir salvación a ciertas personas. O una tercera objeción, entonces no tenemos control sobre nuestra vida. O sea, entonces mi vida no importa, porque yo no tengo control sobre ella. Pueden decir estas personas. Y tenemos que darnos cuenta cómo es que están mal estas objeciones, ¿no? Todas las tres que les he dicho hasta ahorita van unidas a esta idea de decir que Dios es injusto. ¿Sí? Porque estas objeciones están diciendo básicamente, si Dios, si Dios envía a gente al infierno, o no, no es todo, ¿verdad? Envía gente al infierno, significa que él está haciéndolo con gente que no lo merece, es injusto. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos que responder nosotros a eso? Nadie va al infierno que no lo merezca. Todas las personas que van al infierno lo merecen. ¿Sí? Es un énfasis constante en la escritura. ¿Sí? Todas las personas que van al infierno van de su propia voluntad. ¿Sí? También diría lo que les dije ahorita, se les quita la oportunidad de recibir salvación. Tampoco es cierto, porque en la salvación la oportunidad se abre a todas las personas. Dios revela a Jesucristo a través de la predicación y también se revela a sí mismo a través de su creación. A todos les da oportunidad de recibir salvación. Y decir que no tenemos control de nuestra vida tampoco es una objeción real, porque todos tenemos control y responsabilidad sobre nuestras acciones. ¿Sí? Esta doctrina de la elección no dice que no tengas tu control sobre tu vida, en cierta forma. ¿Sí? No dice que no tengamos responsabilidad sobre nuestras acciones. ¿Sí? Por eso, todas estas objeciones se tienen que desvanecer. ¿Okay? Sin embargo, la forma en la que hace Pablo para que se desvanezcan es otra. Por ahorita yo estoy diciendo mi respuesta, ¿sí? Que también tiene base en la escritura, pero lo que hace Pablo es que Pablo se enfoca específicamente en algo, ¿sí? Lo que se enfoca en él es en qué significa la justicia de Dios. ¿Qué significa que Dios sea justo? Y ese es el énfasis de Pablo, que nosotros definamos exactamente qué significa que Dios sea justo. Porque cuando definimos la justicia de Dios en estas formas humanas, nuestra mente dice que Dios es injusto. Pero nuestra mente lo dice de acuerdo a como tú razonas las cosas, como yo razono las cosas.
no lo dice de acuerdo a lo que viene dentro de la palabra, ¿sí? Entonces Pablo lo que hace en estos versículos es que redefine qué significa que Dios sea justo, ¿sí? Eso es bien importante, porque si tú piensas en Dios y dices, yo tengo un Dios que es justo, exactamente a qué te refieres. Porque usualmente, si les soy bien honesto, como humanos, lo que tendemos a decir nosotros cuando decimos que Dios es justo es una de dos cosas: que Dios da a todos igualmente las cosas. O sea, justicia ahí significa Dios le provee a todos las mismas oportunidades, ¿sí? O pensamos que Dios actúa de acuerdo a lo que una persona hace. Entonces, si él actúa de una forma, él le va a entregar algo de acuerdo a lo que hizo, ¿sí? Y mientras que no están completamente erróneos, estas dos cosas no son la base de la justicia de Dios, bíblicamente, ¿sí? Bíblicamente lo que hace a Dios justo no es que entregue las mismas oportunidades a todos, y tampoco lo hace justo a él que esté dando solamente de acuerdo a lo que cada quien merece, ¿sí? Bíblicamente la esencia de la justicia de Dios va más allá, ¿sí? Y es lo que quiero que observemos en este pasaje, que la justicia de Dios tiene una esencia más profunda que solamente dar lo que uno merece o entregar igualitariamente a todas las personas, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahorita me están investigando entender? ¿Cómo ven? ¿Sí? Perfecto. Ok. Y nada más, antes de que lleguemos ya a lo que significaría la justicia de Dios, quiero ir por otra objeción, porque si les soy bien honesto, no encuentro dónde meter esta objeción en lo absoluto, porque no viene aquí en el pasaje, pero es una objeción que escucho mucho pues, hoy en día. ¿Okay? Entonces les voy a dar desde ahorita. Otra objeción más, unida a las objeciones que ya les di, es la siguiente. Un Dios de amor nos tendría que dejar elegir. Buenas noches. Al hablar, un Dios de amor nos tendría que dejar elegir. Esa es otra objeción, ¿sí? Otra objeción que se da es básicamente esta. Si Dios en verdad ama, va a dejar que tú elijas si lo quieres a Él o no lo quieres a Él. Si te ama, en verdad va a dejar que tú elijas. Es la objeción, ¿sí? Porque si no te amara, te agarraría a ti y te tomaría como un robot y te haría hacer lo que tú quieras. Lo que tú no quieres, perdón. ¿Sí? Es básicamente la opción. ¿Okay? Pero esto se soluciona de una forma muy similar a lo de la justicia de Dios. Les dije ahorita, la justicia de Dios, la razón por la cual surgen esas objeciones es porque no definimos bíblicamente la justicia de Dios. ¿Okay? Esta objeción que estoy poniendo ahorita se soluciona porque no definimos bien el amor de Dios. Porque yo les preguntaría a ustedes, la objeción es, si Dios no nos deja elegir, entonces no ama. Entonces les pregunto, ¿la esencia de amar es dejar elegir? Pregunto. ¿Sí? Ejemplo, si una persona ama a un bebé que está solo, y sin nadie que lo cuide, la forma en la que lo va a amar va a ser dejarlo elegir a él si quiere que lo cuides o no. No. Eso es algo ridículo, porque si amas a ese bebé, vas y le provees de las cosas que necesita. Vas y le provees de un bien, ¿sí? Aquí, si notan el argumento es algo malo porque es muy similar a esto del bebé, aunque no lo parezca. Con nosotros, gente pecadora, si dijéramos que Dios, el amar es que nos deje elegir, lo que tendría que suceder es que Dios vería a una persona orgullosa, cegada por el pecado, una persona que no ama a Dios y nunca podría amarlo, y su acto de amor sería respetar esa decisión. Y entonces diríamos, Dios lo está amando, al dejar que esta persona se pierda. Pero si notan, esto es algo ridículo. O sea, Dios no ama de esa forma, ¿sí? Porque el dejar que uno elija no es amor, aunque sea no bíblicamente, ¿sí? Más bien, este tipo de argumentos, de objeciones, surgen de parte de un orgullo humano que busca su autonomía de Dios, ¿sí? Que dice, no quiero depender de ti, Dios, yo quiero hacerlo por mi cuenta.
No quiero alabarte a ti porque tú creaste y lograste mi salvación por completo, sino quiero quedarme con algo para mí. ¿Sí? Más bien lo que deberíamos decir, más bien lo que deberíamos decir que es amor, es el amor consiste en llevar a una persona al mayor bien. Es lo que es amor. Amar consiste en llevar a una persona al mayor bien. Entonces ahí la respuesta sería muy distinta, ¿no? Porque el mayor bien no es dejar que la persona se pierda teniendo una libertad de elección. El mayor bien es hacer que la persona viva, ¿sí? Porque ahí se están peleando esos dos, ¿no? O la libertad o la vida. ¿Cuál de los dos proveería el amor? ¿Sí? Entonces, si notan ustedes ahí, el amor definido bíblicamente es traer a las personas a Dios. Y por eso cuando tú amas a una persona y esta persona es un pecador y no tenés, que es una buena analogía, yo creo, tú vas y le predicas el evangelio, a pesar de que esa persona no quiere escuchar el evangelio. ¿Sí? Pero usualmente te dicen, yo no quiero. ¿Sí? Pero aún así tú, si lo amas, vas a predicarle, independientemente de qué. ¿Sí? Tú vas a amar a tus enemigos, aunque tu enemigo no quiere. Si lo pudieran elegir, no quiere ser amado por tu enemigo. ¿Sí? Pero aún así lo vas a amar. ¿Sí? Y vas a hablarle la palabra de Dios que lo puede traer a salvación. ¿Sí? Entonces, esa misma forma de funcionar es la que tenemos aquí. Pero aquí con la justicia de Dios. Hay que redefinir la justicia de Dios de una forma que sea correcta. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos al argumento de Pablo. Buenas noches. Vamos al argumento de Pablo. Leamos el versículo 14 y luego el versículo 15. ¿Verdad? Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Versículo 15. Porque, noten ese porque nada más. Un segundo. Ese porque está diciendo, lo que voy a decir ahorita a continuación en el versículo 15 es la razón o mi fundamento para decir que Dios no es injusto. ¿Ok? ¿Y qué dice el versículo 15? Dice, porque Dios dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y si notan, es un argumento bastante desconcertante porque está diciendo básicamente, Dios no es injusto al tener misericordia de las personas sin tener en cuenta su voluntad o obra, porque a Moisés le dijo que iba a tener misericordia de quien él tuviera misericordia. ¿Sí? ¿Cómo es que eso es un argumento? Pero aquí lo único que parece que está haciendo es que está reafirmando la libertad de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo eso es un argumento a favor de la justicia de Dios? Les pregunto. Y básicamente hay dos claves que nos dicen por qué. La primera clave es el contexto del Antiguo Testamento, de este pasaje. Porque siempre que ustedes ven una cita, amigos, siempre que ven una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo, se está tomando en cuenta todo el pasaje, no solamente el versículo, ¿sí? Todo el pasaje. Entonces tenemos que saber cuál es el contexto. Aquí está citando Éxodo capítulo 33, versículo 19. Y en ese contexto, lo que está sucediendo básicamente en este pasaje es que Dios está revelando quién es Él y cuál es su gloria. ¿Sí? Si pueden, vayan a ese pasaje para que vean eso. Dios está revelando a sí mismo. Es el contexto. ¿Sí? Éxodo 33, versículo 19. Y les comentaba que en este pasaje el contexto es que Dios está revelando a sí mismo. Porque lo que está pasando ahorita es que Moisés está hablando con Dios y está buscando la promesa de Dios para poder subir a la tierra prometida con el pueblo. ¿Sí? Y le pide entonces que Dios lo acompañe y le pide ver la gloria de Dios. ¿Sí? Chequen el versículo 18. Versículo 18. Dice, Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que te reveles a mí y me muestres tu gloria. ¿Sí? Y el Señor le respondió, ¿qué le dijo? Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. ¿Okay? Tú está diciendo, quiero ver tu gloria. ¿Y qué le responde Dios? Le responde, haré pasar mi bondad sobre ti y te mostraré mi nombre. Y unido al nombre, dice una frase particular, que es la que cita Pablo en Romanos.
Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Si ustedes interpretan eso de acuerdo al Antiguo Testamento, lo que está pasando aquí es que Dios está revelando su carácter. Al estar diciendo, voy a dar mi nombre y decir a partir de ese nombre una frase de su carácter, Dios está dando a conocer cómo es que es Él. Y esa es su gloria. Básicamente le está diciendo a Dios, cuando yo me revelo a ti con mi gloria, estoy revelándote que yo tengo misericordia de quien tengo misericordia, tengo compasión de quien tengo compasión. ¿Sí? Estoy revelando quién soy yo. Y esa es mi gloria. Algo similar había pasado antes. No sé si se acuerdan ustedes del capítulo 3 de Éxodo, cuando le revela el nombre de Jehová y lo que significa. Y hace algo muy similar. Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. ¿Sí? Y entonces revela su nombre, Jehová. Y así lo que hace básicamente es que explica que el nombre de Jehová o Yahweh hace referencia a que Él es absolutamente. Y esa es la gloria de su nombre. ¿Sí? Y aquí está haciéndolo de una forma muy similar, aquí en Éxodo 33. Pero aquí está diciendo, parte de lo que significa también mi nombre es que yo tengo misericordia del que tengo misericordia. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Está revelando su carácter. Y si notan, está muy relacionado, porque cuando Él dice que yo soy el que soy, está diciendo que Él no depende absolutamente de nadie más, sino de sí mismo. No depende de nadie para poder existir, porque Dios no necesita agua, no necesita cariño de una persona, no necesita gente que esté alabándole para poder existir. ¿Sí? Y aquí está diciendo lo mismo, pero en relación a la elección. Dios no necesita de nadie para poder elegir de quién tendrá misericordia. Si Él tuviera que tener misericordia por lo que tú estás actuando, entonces Él no sería el gran yo soy, porque no sería autodeterminado. Esa cualidad de Él, de su misericordia, dependería de lo que tú provees. ¿Sí? Y notan cómo eso quita que Dios sea Dios. No sería el yo soy, porque la misericordia dependería de las personas. ¿Sí? Entonces quiero que noten esa clave. ¿Por qué es importante esa clave para saber que Dios no es injusto? Porque está diciéndonos de una forma bastante clara, ahorita la voy a unir a la segunda clave, pero está diciendo de una forma bastante clara que Dios y sus decisiones tienen que depender absolutamente de Él. ¿Sí? Dios no puede tener decisiones que dependan de alguien más. ¿Ok? Esa es la primera clave. Y la segunda clave ya no es el pasaje. La segunda clave es qué significa la justicia de Dios, que es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Hay que redefinir la justicia de Dios de acuerdo a términos bíblicos. Y si yo soy bien honesto, de ese no voy a verlo ahorita, los argumentos. Voy a ver la próxima semana. Nada más les voy a dar ahorita la idea central. Y luego vamos a ver los argumentos con los pasajes. ¿Sí? Vamos a ver la idea central y un par de ejemplos para que se note. ¿Okay? Pero básicamente la idea central es, la justicia de Dios significa que Dios realiza acciones con lealtad inquebrantable a su propio nombre. Dios realiza acciones con lealtad inquebrantable a su propio nombre. ¿Sí? En dos palabras, Dios es justo en la medida en que defiende el honor de su nombre. ¿Ok? Repito la definición. La justicia de Dios es que Dios realiza acciones con una lealtad inquebrantable a su propio nombre y su propia gloria. ¿Sí? Una lealtad inquebrantable a su propio nombre y a su propia gloria. Dios es justo en medida que defiende su propio nombre o defiende el honor de su propio nombre, que es la forma en la que lo explica. ¿Sí? O sea,
Noten ahí que cambia muy radicalmente lo que significa la justicia. Porque ahí la justicia no significa realizar acciones distribuidas igualmente y no significa dar a cada quien lo que merece solamente, ¿sí? Sino que ahí significaría más bien que Dios realice acciones que defiendan su propio nombre. Entonces, cuando tú y yo, aquí les va, cuando tú y yo obramos acciones pecaminosas, ¿qué es lo que está pasando, amigos? Lo que está pasando es que estamos yendo nosotros en contra de Dios y su honor, ¿sí? Porque Dios merece todo honor, ¿sí? Pero tú realizas acciones y yo realizo acciones que no lo honran. Entonces Él es justo cuando juzga esas acciones, ¿sí? Pero es justo porque esas acciones, como iban en contra de su honor, Él tiene que ir en contra de esas acciones y defender su honor, ¿sí? ¿Notan la diferencia? ¿Sí? No es solamente porque esas acciones son malas. Sí son malas, pero son malas ¿por qué? Porque están yendo en contra del honor y la gloria de Dios. Y Dios tiene que juzgarlas porque Él defiende su propio honor y su propia gloria. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si notan, está colocándonos un trasfondo y un trasfondo mucho más eterno. Mucho más eterno. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que observarlo. Hay que observarlo en dos ejemplos, ¿va? Si pueden, acompáñenme a Romanos capítulo 1. Vamos a observar uno en Romanos y otro vamos a observarlo en los Salmos. Romanos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 18 al versículo 23. Ajá, 18 al 23. Está. Vamos a explicarlo un poquito más también en otras cosas, pero les digo por qué es tan importante esto. Es tan importante porque eso nos dice por qué es que Dios tiene que condenar las cosas, ¿sí? Porque va más allá de solamente Dios hizo una lista arbitraria de cosas que son buenas y cosas que son malas, ¿sí? Si fuera así, podríamos pensar nosotros que es un Dios arbitrario y caprichoso, que solamente coloca unas cosas que son buenas y unas cosas que son malas, y aquellos que cumplen las que son buenas, y aquellos que, mejor quiten eso, aquellos que rechazan las cosas que son buenas y agarran las cosas que son malas, simplemente van a condenación, porque esas cosas Dios dijo que eran malas, ¿sí? Pero noten, eso suena muy arbitrario. En la visión que le estoy entregando ahorita, es más bien, las cosas malas son cosas malas porque van en contra del honor y la gloria de Dios. Y la razón por la cual tienen que ser condenadas es porque Dios tiene que defender su honor y su gloria. Entonces, cuando colocamos un pecado, por ejemplo, uno que muchas personas dicen, ¿por qué es malo? El pecado del homosexualismo, por ejemplo, tenemos ya una respuesta. Porque esas personas dicen, el homosexualismo no es malo porque, dicen ellos, porque no afecta a nadie, ¿sí? Porque una persona nació de esa forma, ¿sí? Porque eso que está obrando también es amor, ¿ok? Pero ahí que nosotros, ¿qué decimos nosotros? Este pecado es malo porque está yendo en contra del honor y la gloria de Dios. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y en esa creación de nuestra imagen, de su imagen, perdón, Él creó que iba a ser un hombre y una mujer. Y cualquier cosa que se salga de eso está rompiendo la imagen que debería reflejar la gloria de Dios. Si rompe esa imagen, efectivamente va en contra de la gloria y el honor de Dios. ¿Sí? ¿Notan esa idea? Por eso es malo y por eso recibe condenación, porque se sale de lo que ilumina la gloria de Dios. En este caso es el matrimonio que ilumina la gloria de Dios al mostrar que esta unión es la unión entre Cristo y su iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer observar eso. Chequen Romanos 1, versículo 18 al 23. Y aquí se observa también esta idea. Noten, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Sí? Noten ahí está hablándonos de injusticia. Y lo que hace la injusticia, se dice ahí, es que restringe la verdad. ¿Qué verdad?
la verdad que vamos a leer a continuación, dice, porque lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y dignidad se han visto con toda claridad. Sáltense al versículo 21. Aunque conocían a Dios, no lo honraron ni le dieron las gracias, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Okay. ¿Cuál fue la injusticia? Que restringieron la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de quién es Dios. Y en el versículo 23 noten que decía, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Esa es la verdad que estaban restringiendo. Entonces, cuando ellos obran con injusticia, lo que hacen es que agarran la gloria de Dios y le quitan su lugar, la destronan, la ocultan, ¿sí? Y prefieren otras cosas, glorificar otras cosas, ¿sí? Y entonces efectivamente son injustos. Noten cómo es que eso suena muy bien con la definición que les di ahorita. Cuando Dios es justo es cuando Él alza su gloria. Cuando una persona es injusta es cuando ella baja su gloria y la oculta. ¿Notan? Esa es la idea. Una persona obra injusticia cuando oculta la gloria de Dios. Y una persona obra justicia cuando exalta la gloria de Dios. Observen ahí. Y el ejemplo de los salmos, chequenlo también. Salmo 143, versículo 11. Y noten también este pasaje. Cómo es que también nos habla acerca de Dios actuando por su justicia. Chequen. Salmo 143, versículo 11. Esta es una de las pruebas que les iba a dar la semana próxima, pero bueno, ya se las doy porque me la exigieron. Entonces, noten aquí cómo habla del actuar de salvación, ¿sí? Y cómo lo relaciona con su justicia. ¿Ok? Chequen. Dice, versículo 11, Salmo 143. Dice, por amor de tu nombre, Señor, vivifícame. ¿Ok? Pausa. Por amor de tu gloria, porque eso es lo que es el nombre, por amor de ti, tráeme a la vida, sálvame. Sí se entiende esa parte, ¿verdad? Okay. Ahora noten cómo lo refrasea en la siguiente parte del versículo. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Noten justicia en el lugar de qué está aquí. En lugar del amor de tu nombre. ¿Sí? Por amor de tu nombre, por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Cuando está diciendo, por tu justicia tú me vas a rescatar, es que está diciendo que tu justicia significa amar tu nombre. ¿Sí notaron eso? ¿Notan el paralelo? ¿Sí? Tú estás diciendo, Dios, cuando yo amo mi nombre, estoy obrando justicia, y si yo obro con esa justicia que levanta mi gloria, te rescato. ¿Sí? Entonces es una redefinición de lo que significa que Dios sea justo. Ahora, vamos a aplicar eso al pasaje que tenemos en Romanos 9. Chequen. Ahora leyéndolo con estos lentes, chequen. Cuando dice Romanos 9, entonces, cuando dice en el versículo 14 y 15, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Por qué? Porque, refraseándolo, porque Dios reveló que la justicia es que Él exalte su propia gloria. Y esa gloria es que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y tiene compasión de quien tiene compasión. Si Dios dejara de tener compasión de quien quiera tener compasión y dejara de tener misericordia de quien quiera Él tener misericordia, dejaría efectivamente de buscar su gloria y dejaría de ser justo. Pues notan lo que está pasando aquí. Esa redefinición de valores, ya no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina, cambia radicalmente la forma en la que uno entiende las cosas. ¿Sí? Porque desde la perspectiva humana es, para que Dios sea justo, Dios tiene que
proveernos en base a lo que hay en nosotros. Dios tiene que darnos a todos igualmente, pero desde la perspectiva divina es para que Dios sea justo, Dios tiene que alzar su gloria, su propio nombre y su propia gloria. ¿Sí? Y parte de ese nombre y esa gloria es que Él tiene libertad de actuar sin ninguna obligación absolutamente nadie, excepto a sí mismo. ¿Sí? Esa libertad en su elección. ¿Okay? ¿Notan lo radical de eso? ¿Alguien lo nota? ¿Sí lo notas? ¿Sí lo notas? Ah. ¿Notan ustedes, amigos, lo radical de eso? No sé cómo ven. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? O sea, básicamente, Él tiene misericordia, él elige porque, pues, Él elige porque es Dios. Y no es injusto al hacer eso, porque justicia significa que Él sea Dios y glorifique su nombre. ¿Sí? Esa es como la forma en la que podemos resumir. Por eso les digo, o sea, cambia una definición de justicia completamente diferente. Si nosotros tuviéramos esa definición de justicia, también cambiaría nuestra forma de actuar. Porque eso significa que para que tú seas una persona justa, lo que tienes que hacer es hacer obras que exalten el nombre de Dios. Por eso cuando ustedes van, por ejemplo, a Mateo y observan cómo se actuó José, ¿se acuerdan ustedes que José pensó por un momento que esta María lo había engañado? Pero usted dice, pero José era un hombre justo y por eso decidió apartarse en secreto de ella, ¿sí? Porque era justo y tuvo compasión, una compasión que exaltó la gloria de Dios y por eso la estaba obrando, por su justicia. ¿Sí? Cuando una persona obra con justicia está obrando de esa forma, porque alguien diría, más bien la obra justa era nada más ir y que la apedrearan, ¿no? Porque había cometido un pecado, eso diría una persona, ¿no? Pero aquí la obra de justicia, porque la Biblia dice que fue justo al hacer eso, la obra de justicia es que revelaba la gloria de Dios en su altar. ¿Sí? Eso es lo que, por eso es que nuestras acciones tienen que ser justas de esa forma. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Espero que sí. Y ya, vamos a terminar con este. ¿podrías refrasear Dime. ahorita yo te dije que tiene misericordia por el que tenía que ser, que era justo porque ser justo es ser Dios? Exacto, sí. Ser justo, estaba diciendo ahorita, es ser Dios, sí, sí es ser Dios. Ser justo es ser Dios. Es, en este caso, para Dios es ser Dios, pues dice. Ser justo es defender la gloria de Dios. O alzar, defender o alzar la gloria de Dios. Que en este caso incluye la libertad de Dios. ¿Sí? Es el mensaje de este versículo. Entonces, lo resumo en tres puntitos. Primer punto. La justicia de Dios incluye su defensa de su propio nombre y su gloria. La justicia de Dios incluye su defensa de su propio nombre y su gloria. ¿Ok? Entonces, para que Dios sea justo, tiene que defender su nombre y su gloria. Segundo punto. El nombre de Dios y la gloria de Dios incluyen su libertad. El nombre de Dios y la gloria de Dios incluyen su libertad para actuar sin ninguna influencia externa. Incluyen su libertad para actuar sin ninguna influencia externa. ¿Sí? Para que Dios sea Dios, eso lo vimos la semana pasada, Dios tiene que obrar de acuerdo a lo que Dios quiere y no de acuerdo a lo que otras personas quieren. ¿Sí? Tiene que ser siempre dentro de lo suyo.
Y 3, la libertad en la elección es entonces esencial para su justicia. La libertad en la elección es entonces esencial para su justicia. ¿Sí? Es lo que observamos aquí. Para que Dios sea Dios y sea exaltado su nombre, tiene que elegir quién va a ser salvo y quién no lo será. ¿Sí? Y ya. Vamos a terminar orando, ¿va? Y luego checamos qué piensan ustedes. Porque a veces me gustaría saber qué piensan ustedes. A ver. Bueno, en general me gusta saber qué piensan ustedes. Pero, pero usualmente no lo hemos checado tanto, ¿no? Entonces me gustaría escucharlos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos permites observar y redefinir lo que significa tu justicia de acuerdo a ti y no de acuerdo a nuestras ideas humanas. Padre, que no dependamos nunca de nuestros razonamientos, porque sabemos que tendemos a fallar nosotros y enfocarnos de una forma mala en nuestros propios intereses, Padre. Más bien que podamos definir todas las cosas de acuerdo a lo que viene de parte tuya, que podamos buscar tu gloria por sobre todas las cosas. Y cuando obremos justamente, que no digamos solamente yo estoy cumpliendo su voluntad, sino yo estoy cumpliendo tu voluntad para poder glorificarte y exaltarte. Padre, te pido para que ahorita podamos observar que la elección exalta tu gloria y que tú eres justo al realizar esto, que nosotros somos personas necias si pensamos que tú eres injusto por estar obrando de esta forma, que en verdad veamos que cada una de las acciones que tú realizas son totalmente buenas, totalmente justas, totalmente amorosas también, Padre, que podamos depender de cada una de ellas y agradecer por lo que tenemos el día de hoy. Te doy las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.